Nuestro siguiente programa. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Hola mis estudiantes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua, nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Tenemos el placer y el gusto de contar con la presencia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Sala Civil, la doctora Iliana del Rosario Pérez López, acompañado del abogado, por cierto, chileno, Jaime Arellano Quintana, que no tiene que ver en nada con el ciudadano, y por eso hago la aclaración, chileno, que se encuentra aquí en nuestro país, en lo que es desarrollando una capacitación y talleres y seminarios a los jueces a propósito de la oralidad que deben de tener ahora los juicios civiles y penales. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros, y a usted, doctor Arellano. Muchas gracias, Plinio, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, nos honra mucho al Poder Judicial poder estar con vos en esta entrevista. Gracias, doctora. Primero, la pregunta, como dicen, del millón. ¿Qué es el CEJA para los ciudadanos que no le dan seguimiento a los temas judiciales particularmente? Porque ese Centro de Estudios Judiciales de las Américas, ¿qué es? ¿De dónde aparece? ¿Cómo aparece? Y me permite que le pregunte al litigio profesor del CEJA, así diríamos. Por supuesto. Adelante, profesor. Claro, Plinio. El CEJA es una sigla, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Somos un organismo internacional de carácter técnico que depende de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Fuimos creados el año 1999 por acuerdo de la Asamblea General y
por recomendación de los ministros de Justicia de las Américas, la REMJA, la Reunión de Ministros de Justicia de las Américas. ¿Qué hacemos? El encargo fue, CEJA tiene que ayudar a los estados americanos, a todos los estados de Latinoamérica, a impulsar la modernización de los sistemas de justicia. Y entonces desde el año 99 hemos estado en eso. Primero, nuestro objetivo fue impulsar la reforma a la justicia penal en América Latina, y hacemos estudios, hacemos capacitación de jueces, fiscales, defensores, hacemos capacitación tanto presencial como de carácter virtual, es decir, a través de plataformas electrónicas en Internet. Y en los últimos años, yo diría desde el 2011, además, estamos impulsando estudios y reformas a los sistemas de acceso a la justicia y a la justicia civil en particular. Eso hace CEJA. Ahora, esto dentro del sistema judicial, el CEJA, ¿en qué hace por Nicaragua particularmente, doctora Pérez? Bueno, en estos momentos hace muchísimo nosotros tenemos a las vísperas de entrada en vigencia del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, y ellos nos están facilitando un seminario sobre el rol del juez en la oralidad. El rol del juez en la oralidad es muy importante, puesto que nosotros en el Código Procesal Civil es una materia nueva, tenemos experiencia en el Código de Procedimiento Penal, que también tuvimos el acompañamiento del CEJA, también tenemos la oralidad en materia de familia, en materia laboral, pero en materia procesal civil, pues nosotros es por primera vez y un hito en la historia que nosotros vamos a la oralidad. Y con la oralidad nosotros tenemos que dotar a nuestros funcionarios judiciales, sean estos jueces, magistrados, secretarios de actuaciones, oficiales notificadores y cierta parte administrativa del Poder Judicial, de cómo actuar en las audiencias orales. Nuestro Código Procesal Civil de la República de Nicaragua se caracteriza por ser mixto por audiencia. Se presenta una demanda que es de manera escrita, una contestación de manera escrita, pero la revisión en sí, el contradictorio que se va a dar es en algo que nosotros conocemos como audiencia inicial, pero para eso los jueces tienen que tener las técnicas, habilidades, destrezas para saber cómo darle respuesta a cada una de las peticiones en las partes, así como en la audiencia, la práctica y la prueba, y construir la teoría del caso de acuerdo a la teoría que presentan tanto la parte actora como la parte demandada. Entonces, en eso consiste la ayuda, ¿verdad?, en estos casos, de capacitación del CEJA. Ahora, ¿el CEJA ha visto esta reforma procesal civil con buenos ojos? ¿Cómo la analizan desde este órgano? Bueno, desde partida, Plinio, Nicaragua es de los países pioneros en América Latina en este momento en impulsar una reforma a la justicia civil. Si bien los países en América Latina avanzaron rápido en las reformas a la justicia penal, Nicaragua también, los países se fueron quedando un poquito atrás a la hora de reformar su justicia civil. Y claro, la ciudadanía lo que decía era, a ver, estamos invirtiendo recursos en una justicia penal más rápida, más transparente, de mejor calidad. ¿Y qué pasa con la justicia que más le importa a las personas, a los ciudadanos comunes y corrientes? Entonces Nicaragua, junto con Colombia, con Costa Rica, con Ecuador, por decir algunos países que ya han lanzado sus reformas a la justicia civil, es de aquellos que avanzaron más rápidamente en un nuevo Código de Procedimiento Civil. En otros casos se llama incluso un Código Integral de Procedimientos Generales, por ejemplo, como ocurre en el Ecuador, que es un Código General del Proceso. Lo mismo en Colombia. Colombia acaba de partir en enero con su nueva reforma. Costa Rica aprobó su código y tiene 1 año y medio de vacancia todavía por delante. Ustedes acá en Nicaragua tienen vacancia, es decir, están esperando que parte el nuevo sistema hasta octubre de este año. El 11 de octubre del 2016 parte en Nicaragua. Ecuador ya partió el año pasado, y luego hay un montón de otros países como, bueno, El Salvador fue otro que fue pionero, que ya está con una reforma procesal penal tiempo atrás, y Uruguay fue el primero. Uruguay, sin embargo, fue una modificación en los tiempos en que se pensaba en un código de procedimiento civil modelo, un diseño distinto, y hoy en día lo estudiamos como un avance importante, pero como algo que hay que corregir. Y como decía la doctora, lo que hace CEJA en esta capacitación es, por un lado, transmitir y contarles un poco qué pasa con las reformas en el resto de los países. Es muy importante no inventar la pólvora, no inventar la rueda nuevamente, sino contar un poco qué ha estado pasando en otros países para que tengan experiencias. Y, por otro lado, dar destrezas a los jueces sobre cómo manejar las audiencias orales, que son muy distintos
a un juicio escrito tradicional como el que teníamos en la mayoría de América Latina. Ahora, este tema de el juez y las partes, ¿verdad? Porque ahí se van a ver también a otros operadores del sistema. ¿Están también en esta capacitación actualmente, además de los jueces? Bueno, en estos momentos el Poder Judicial ha iniciado una capacitación a todos los funcionarios involucrados para echar a andar en lo que es el Código de Procedimiento Civil. Se están capacitando de manera nacional a 1.300 funcionarios, entre los cuales están magistrados, jueces, juezas, secretarios de actuaciones, oficiales notificadores, procuradores de la República, fiscales, agentes de la policía, del ejército, abogados privados. Pensamos en una segunda etapa a finales de este mes iniciar la capacitación para los abogados y notarios de la República de Nicaragua que deseen estar en el área civil y desarrollar el procedimiento en el área civil. También vamos a capacitar a nuestros jueces suplentes. ¿Cuál es el objetivo del Poder Judicial? Con la ayuda del CEJA, que no solamente nos va a dar capacitación en las habilidades y destrezas, también nos ofrecieron capacitación para ver los parámetros en que nosotros tenemos que revisar con la entrada en vigencia. También tenemos la infraestructura jurídica, la infraestructura física. Entonces nos van a dar una capacitación de manera amplia y específica, y desde ya, ¿verdad?, en nombre del Poder Judicial, yo agradezco al doctor Jaime Arellano por esa puesta en marcha de la capacitación, que es el inicio de la punta de lanza que nosotros hemos tenido, ¿verdad?, por parte del CEJA. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos esta capacitación y estas técnicas de conducción de una audiencia, ¿cómo es que van a hacer? Porque comienzan a simularse. En los juicios penales creo que han habido alborotos, diríamos, ¿no?, a la hora de los juicios, porque la conducción de la audiencia a veces ha sido difícil con las partes. No estaba todo el mundo preparado para, como dicen, a qué horas me dan la palabra y en qué momento. Va a ser un protocolo que se va a seguir, incluso van a ser acreditados los abogados que puedan participar y que puedan participar de una audiencia oral y no llegar, como dicen, a periquear a la hora que están ahí en una audiencia, y que esto sea más ágil. Vamos a los mensajes y regresamos con la magistrada Eliana Pérez y con don Jaime Arellano, pero no el otro, sino que este profesor del CEJA. Adelante con los mensajes comerciales. Con Movistar Sin Fronteras, tu internet local que acompaña en tus viajes. Ya no tenés que pedir la famosa clave de Wi-Fi en todas partes. Te puedes conectar y disfrutar de tus aplicaciones sin costo adicional en Centroamérica, México y Venezuela. Sin importar si sos prepago o pospago, conéctate en tus viajes al internet de verdad. Movistar. Un nuevo estilo, moderno, más rápido, seguro y conveniente. Nuevo auto ATM de Banco Lafice Bancentro. 24 horas, 365 días para su comodidad. Haga sus pagos, transferencias, consultas, compra de tiempo aire, de fácil interacción, la transacción que necesite, depósitos y retiros. Aceleramos en innovación y servicio. ATM Lafice, la red más moderna y con mayor cobertura nacional. Ubicado en sucursal, edificio Bancentro, kilómetro 4, carretera Masaya. El fraude energético es un delito que implica condena, y la ley se está aplicando con rigor. Pues el fraude nos afecta a todos. No arriesgues tu negocio ni a tu familia. Evita ser castigado por la ley. Acércate a Disnorte Disur y legaliza tu situación en mutuo acuerdo. Te esperamos. Disnorte Disur. ¡Qué rico! Entero, revuelto, cocido o como más te guste. Consumir huevo Nica siempre es lo mejor. Nos garantizan ahorro, salud, nutrición, accesibilidad. El huevo, el alimento más completo y nutritivo. Comisión Nicaragüense del Huevo. Informado, enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional.
Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevista conversando con la magistrada Iliana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y con el doctor Jaime Arellano Quintana, chileno. Usted fue viceministro de Justicia. Así es. De Chile, así es. Claro, viceministro de Justicia en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, del 2000 al 2006. Justo en el periodo en que implementamos la reforma procesal penal en Chile. En ese momento también había mucha modernización de diferentes sistemas. Mucho. Bueno, en esa administración, al gobierno del presidente Lagos, hicimos el cambio del sistema de justicia penal, también instalamos la reforma a la justicia de familia, iniciamos la reforma laboral, a la justicia laboral, se inició el debate de la reforma procesal civil que todavía está presente, hicimos transformaciones en el sistema penitenciario, también se abrió un sistema de concesión de infraestructura carcelaria. El gobierno del presidente Lagos además fue un periodo de mucha infraestructura en Chile, mucha carretera, aeropuertos nuevos, un periodo de mucho crecimiento, es verdad. Ahora, ser miembro del CEJA tiene una forma de acreditación como tal, magistrada. Bueno, como le explicó el doctor Jaime, todos los integrantes de la OEA tenemos una participación. Una participación, y en este caso, ¿verdad? Ellos están colaborando por la reforma en Latinoamérica y nos están dando atención a nosotros por ser uno de los pioneros en las reformas procesales a nivel latinoamericano. Ahora, yo escuchaba que Colombia, Costa Rica y Ecuador, Chile hizo su reforma procesal penal, pero la civil todavía está pendiente. O sea, les vamos a dar clase a los chilenos, magistrada. Va después a dar clase después usted a Chile. Claro, en el plan del intercambio de conocimientos, con mucho gusto Nicaragua va a colaborar con todos los países latinoamericanos que así lo requieran, puesto que nosotros somos uno de los pioneros en estas reformas. O sea, están en proceso de reformas, en proyectos en los otros países que se mencionó el doctor Jaime, pero nosotros lo vamos a implementar antes que los otros países. Ahora, ¿cómo va a ser la capacitación que se va a dar? ¿En qué consiste esta capacitación? A ver, lo que estamos haciendo en este momento acá en Managua es un curso especial que diseñamos para Nicaragua por la petición del Poder Judicial de la Corte Suprema nicaragüense, que significa entrenar jueces penales y civiles en técnicas de dirección de audiencia en juicio oral y en procesos orales en general. Tiene varias partes, hemos estado explicando a los jueces, aunque también están participando algunos defensores y fiscales en materia penal, estamos explicándoles todas las técnicas sobre cómo diseñar lo que se llama la teoría del caso, es decir, cómo aproximarse estratégicamente al caso que les llegó y cómo preparar el juicio y todo el proceso. Luego les estamos enseñando técnicas para dirigir las audiencias en las distintas etapas. La tendencia muchas veces en América Latina era, mire, preparémonos para el juicio, ¿ah? Y todo el mundo pensaba en el gran juicio penal o en el gran juicio civil, pero la verdad es que mucho de lo que se discute se resuelve antes en otras audiencias más pequeñas, pero igualmente importantes. Por ejemplo, la audiencia preliminar en materia civil, en la que se conoce de la demanda y de la contestación de la demanda de las partes, y en las que muchas veces se hace la preparación del juicio. Por ejemplo, se decide qué prueba se va a usar y cuál no. Las partes se pueden poner de acuerdo en que hay ciertas cosas que no hay que probar, lo que se llaman las convenciones probatorias, ¿cierto? Las partes dicen, mire, esto está claro, ¿para qué lo vamos a discutir? Entonces no lo probemos. Si las dos partes estamos de acuerdo en que hay contrato, por ejemplo, estamos de acuerdo en eso, no hay que probar la existencia del contrato. Después tenemos que discutir, eso sí, cuál era la obligación de cada una de las partes en el contrato, eso vamos a tener que acreditarlo, por ejemplo. Eso sí que va a ir al juicio, por decir algo. Y en materia oral, como te decía antes de ir a la pausa comercial, es muy distinto que en un juicio escrito. En un juicio escrito el juez recibe demanda, contestación y los distintos escritos y va pensando pausadamente, ¿cierto?, sobre lo que va a resolver. Por otra parte, la gente no sabe lo que ocurre cuando el juez está tomando decisiones. Un sistema oral, la gracia que tiene, es que el debate fundamental se produce como si estuviéramos en televisión. Cualquiera puede, en teoría, asistir, ¿cierto?, a esa audiencia o a ese juicio
y las partes en todo caso saben qué es lo que resuelve el juez, porque el juez resuelve con la prueba que se integra o que se presenta en esas audiencias, no con más, no con menos, con eso, y por lo tanto hay un grado de transparencia importante. Eso demanda a su vez que el juez esté preparado para resolver ahí mismo en la audiencia, porque por ejemplo en la audiencia de preparación del juicio, en el fondo, una parte dice, mire, yo quiero presentar tal prueba, y la otra dice, yo no acepto esa prueba, la objeto. El juez en ese momento, o la jueza, tiene que decidir si acepta o no acepta esa prueba para que entre a juicio. Y luego, cuando esté en el juicio mismo, y empieza el interrogatorio de testigos, por ejemplo, una de las partes formula una pregunta, por ejemplo, contrainterrogando al testigo de la otra parte, aclarando cosas, y el abogado de ese testigo, el abogado de esa parte dice, yo objeto esa pregunta, la otra parte insiste en que quiere hacer la pregunta porque es importante, y el juez en ese momento tiene que resolver si da lugar o no a esa objeción y pueden o no hacer la pregunta. Entonces, la técnica es muy distinta. Y como decía usted, claro, lo otro que pasa, Plinio, es en estas audiencias, como ambas partes están interviniendo y lo que el juez está buscando es lo que se llama el contradictorio, lo que la doctora llamaba el contradictorio, es decir, poner a las partes a mostrar las contradicciones y mostrar qué es lo que tiene de débil lo que está afirmando la otra. Ella dice que yo tengo la obligación de pagarle, sí, pero yo le pagué y me está queriendo cobrar un mes extra. Ese tipo de contradicciones, para que el juez finalmente se haga un juicio y pueda decidir, también generan algún grado de tensión, ¿cierto? Se desordena o se puede desordenar la audiencia. Ahí están las técnicas de conducción de audiencia. Los jueces tienen que saber salir a buscar la información que necesitan para tomar decisiones, generar este contradictorio, hacer que las partes le vayan contando su verdad, para hacerse finalmente una idea de cómo decidir, pero también tiene que poder ordenar este debate, que no se le vaya por el lado, saber conducir para llegar finalmente a tener toda la información en esa audiencia sobre la mesa y decidir el juicio. Eso es lo que estamos practicando y enseñando, no contándoles cómo hacerlo. Les contamos primero un poco cuáles son las técnicas y después talleres. Hay que aprender haciendo, hay que aprender practicando, y los jueces lo que estamos haciendo es hacerlos practicar cómo conducir estas audiencias. Ahora, en esa conducción de audiencia, el juez es la figura principal. Es la figura principal. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ahora, las partes, ¿en qué momento intervienen o cómo lo están figurando que intervenga? Porque por eso le decía, ¿quién tiene primero la palabra, verdad? ¿Cómo se va generando el juicio mismo? Uh-huh. A ver, el juicio mismo depende del diseño que exista en cada país. En el caso nicaragüense lo que existe es un sistema que se llama mixto, en el sentido de que la demanda y la contestación, las primeras piezas del litigio son por escrito, ¿no? Eso, por lo demás, Plinio, es lo más común en general en el diseño de los sistemas civiles orales. Es decir, a diferencia de materia penal, en que todo es oral, en materia civil es muy normal que la demanda y la contestación sean por escrito. Es muy común que así sea para fijar en el fondo del litigio qué es lo que hay de contradicción entre las partes. Y luego, en las audiencias mismas, lo normal es que el juez es el que va dando la palabra, el que va diciendo primero a una de las partes qué es lo que plantea sobre determinados temas y luego le da la palabra a la otra. Ahora, nosotros decimos, ojalá no dé la palabra, sino que genere un diálogo permanente e incluso sea capaz de interrumpir en algún momento una parte cuando habla mucho, por ejemplo, está abarcando mucho, y decirle, a ver, un momento, bien, usted dice tal cosa, pero yo necesito saber, ¿y usted qué opina sobre lo que acaba de decir el colega de la otra parte? E ir aclarando los temas. Y por lo tanto esto es un poquito, como decimos a veces, las disputas entre los hijos, en que si uno deja que un hijo hable todo lo que quiera, el otro, cuando ya le llega su turno, está enojado, frustrado porque no lo dejan. Entonces lo importante es que cuando dice algo un hijo, uno de inmediato le dice al otro, a ver, ¿fue así o no? ¿Es verdad? Cuando el otro contestó, vamos aclarando. Ahora, en el proceso oral en materia civil, el juez, ese es el rol, aclarar particularmente y resolver. El rol del juez en materia civil con nuestro nuevo código es el director, o sea, es el que tiene que dirigir y conducir cada una de las audiencias. Nosotros básicamente vamos a tener dos audiencias, que es la audiencia inicial y la audiencia de la práctica de la prueba. Pero una de las cosas importantes y una de las novedades que tienen, que nosotros en el código anterior teníamos la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, que igual que en este código es por escrito, pero tenemos la subsanación de omisiones, que es una de las principales novedades que tiene el Código Procesal Civil. Y a la hora de las audiencias se debate en la audiencia inicial y de viva voz, tanto la parte actora como la parte demandada tienen que alegar
los hechos, porque lo que se establece en la demanda y la contestación de la demanda son los hechos. En esta misma audiencia inicial, el juez en su rol de director puede hacer preguntas y aclaraciones para estar seguro de lo que va a resolver, y tiene que tener las suficientes destrezas y habilidades para resolver en el acto. O sea, se dicta un auto dentro de la audiencia de viva voz y las partes en ese mismo momento pueden solicitar alguna reforma o una reposición de esa resolución que se dicta. También tenemos otra audiencia que se llama la audiencia de la práctica de la prueba, donde se debate con los principios de inmediación, contradicción, oralidad, respetando los derechos constitucionales de cada una de las partes, el desahogo de la prueba. Es importante, ¿verdad?, de que los jueces se preparen con anticipación a cada una de las audiencias y que sepan cuál es la teoría del caso desde el punto de vista de la parte actora, desde el punto de vista de la parte demandada, y que las partes aprendan a que no solamente propongan pruebas, sino que a la hora de la audiencia, de la práctica de la prueba, las pruebas tienen que hablar y tienen que tener una estricta relación entre lo que plantearon en su demanda, en lo que plantearon en su contrademanda y lo que se propone como prueba. Nosotros tenemos, ¿verdad?, una diferencia entre el Código Procesal Civil y el nuevo Código Procesal de la República de Nicaragua en la apreciación de la prueba. Antes nosotros teníamos la prueba tasada con este código, que es algo que está obsoleto. Con el nuevo código nosotros tenemos la libre apreciación de la prueba. Ninguna prueba que se presente es más importante. Lo importante es hacer y analizar la prueba de manera conjunta, pero sí que tiene que tener estricta relación con los hechos, porque la demanda y la contrademanda son hechos, y esos hechos tienen que ser acreditados para que el juez tenga los suficientes elementos para dictar una sentencia apegada a derecho. Ahora, esa es parte de las novedades del código. Sí. Vamos a hacer la pausa porque quisiera que profundizar un poquito, y de cara a eso y a profesores como este distinguido ciudadano chileno, que ellos tienen como decíamos antes, ¿no?, mayor facilidad de palabra, ¿verdad? ¿Qué está pasando con los actuales jueces? ¿Verdad? ¿En qué papel se encuentran ahora? Aquellos que eran o muy callados o muy hablantines, aquellos que eran con capacidad de mandar, ¿verdad?, a la hora que firmaban y no a la hora que hablaban. Vamos a pasar de ser de jueces pasivos a jueces activos. Y vamos a pasar de ser de jueces pasivos a jueces pasivos. Vamos a hablar sobre esos temas luego de la pausa comercial. Adelante. ¿Cómo está, marchantita? Bien, vengo por 1 litro de leche. ¡Hala! En la carrera se me quedó el dinero. Tranquila, mi doña. Ahora puede pagar ese dinerito con su celular. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues con el nuevo servicio de Banpro, la billetera móvil. ¿Y cómo lo hago? Marcando gratis *155 numeral o bajar la aplicación. Billetera móvil, la forma más fácil, rápida y segura de transferir, pagar, recibir y retirar dinero en cajeros automáticos, agentes Banpro y sucursales. Con billetera móvil, es chiche, dinero en su celular. Universidad Central de Nicaragua. (2279-1160). Medicina y cirugía, licenciaturas, ingeniería en sistemas, medicina veterinaria. Universidad Central de Nicaragua, pensando en tu futuro. Managua, prepárate para vivir la emoción de las mejores artes marciales mixtas pinoleras. NFC 27. Por primera vez en la historia del país, 3 combates femeninos. Y engalanando la noche, 3 combates titulares. Eric, el gemelo Romero, versus Michael, el flaco Pérez. James, el imperdonable Wilson, versus Rigoberto Blandón. Ricardo, la Roca Espinosa, versus Christopher Reyes. NFC 27. Invitan. Patrocinan. El fraude energético es un delito que implica condena y la ley se está aplicando con rigor.
pues el fraude nos afecta a todos. No arriesgues tu negocio ni a tu familia. Evita ser castigado por la ley. Acércate a Disnorte Disur y legaliza tu situación en mutuo acuerdo. Te esperamos. Disnorte Disur. Manténete informado enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Estamos en su programa de entrevista conversando con la magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, vamos a decirle así, con el doctor Jaime Arellano Quintana del CEJA. Para que los que no escucharon la primera parte, el CEJA es el Centro de Estudios Judiciales de la América, un órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos que está en este momento ayudando a la capacitación del Poder Judicial nicaragüense a propósito de la entrada próxima del nuevo Código Procesal Civil. Así es, no soy bruto como por esto, doctora. ¿Estoy bien? Excelente. Ok. Me voy a esa parte porque en este tema, particularmente de estos juicios orales, va a haber mucha práctica personal de los actores. Y digo el juez, digo los abogados, digo las partes que comparecen, los acusadores y todas esas cosas. Si no hay manejo de esa audiencia, entonces vamos a provocar, como dicen, un relajo. Y más en un país donde somos muy calientes. Espero que le pongamos más alto el aire acondicionado a cada una de las salas en donde se desarrollen los juicios civiles particularmente. Pero, ¿qué experiencias creen o han detectado a partir de la formación a nuestros jueces y a nuestros operadores del Poder Judicial hasta ahora, en el entrenamiento y capacitación que están dando? A ver, yo creo que un tema fundamental que CEJA siempre ha insistido mucho es que el cambio de las leyes no produce el cambio de las conductas aprendidas. Es decir, si yo me formé para ser juez en el antiguo sistema escrito y luego me cambian el código, simplemente yo no voy a cambiar simplemente porque me lea el código, incluso porque me aprenda totalmente de pe a pa todos los artículos. Tengo que cambiar mi mentalidad, tengo que cambiar, como decimos muchas veces, el chip, para entender que este es un nuevo tipo de justicia y yo necesito otras destrezas. Y lo que pasa siempre es que uno vuelve a su zona de seguridad, a su zona de confort, si no le enseñan cómo hacer las cosas de otra manera. Si a mí no me enseñan cómo ser juez en un sistema oral, y yo me entrené antes en un sistema escrito, yo voy a volver a mis prácticas del sistema escrito. Eso pasa en todas las organizaciones. Se detectó en las reformas procesal penales también. Cuando se cambió la justicia penal, los países que no entrenaron suficientemente a sus jueces, a sus fiscales o a sus defensores, empezaron rápidamente a retroceder y a deformar la manera de llevar adelante las audiencias y el juicio oral en materia penal. Lo mismo pasa en materia civil. Por eso es muy importante formar a todos y cada uno de los jueces y también a los abogados para litigar en este nuevo sistema, a los abogados para litigar en el nuevo sistema, a los jueces para dirigir estas audiencias. La labor fundamental o la responsabilidad uno va a ser de los jueces, porque evidentemente ellos van a tener que dirigir esta audiencia y claro, cuando un abogado empieza a hacer mal las cosas porque no está entrenado, de alguna manera se va a delatar, esto se va a notar, ¿no? Y entonces ahí es muy importante que los colegas abogados también se preparen y sepan que va a haber una debilidad evidente en su litigación si no están preparados para ello. Eso va a significar un daño para la causa de la persona o del cliente al que están representando. De manera que hay que prepararse. Y eso significa que la manera, ahora lo pongo en positivo, de que estas cosas salgan bien, es que entrenemos suficientemente y se capacite a todos los jueces y los abogados se preparen también para que les resulte natural, para que les resulte fácil moverse en este nuevo sistema y hacer su trabajo. En esos pánicos escénicos, doctora Ileana Pérez, incluso de pronto habían caído hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo recuerdo cuando de pronto invitamos a algún magistrado a comparecer, entonces yo le decía, es que no le da permiso la magistrada presidenta, ¿verdad? Entonces no voy a ir a hablar entonces para que no digas esas cosas, ¿verdad? Entonces uno dice,
¿Cuál es la expectativa que tienen alrededor de los actuales jueces que tenemos en el país? ¿Y cómo se van viendo y cómo se van perfilando? Porque no sé si le ha pasado que algún juez le diga, miren, mejor pásenme a otra área porque yo no voy a poder dirigir a una audiencia de la forma y como me está entrenando un chileno, ¿verdad? Como don Jaime Arellano, con esa locuaz, con capacitación, con proyección escénica, con control de los actos que se están desarrollando. ¿Qué expectativas tienen desde el Poder Judicial sobre nuestros jueces actuales? Bueno, el Poder Judicial está encaminado para capacitar a los jueces y dotarlos de todas las destrezas para hacerle frente a la dirección de las audiencias. Y no solamente se está pensando en la capacitación a los jueces, sino que se está trabajando en lo que se llama la infraestructura jurídica. Nosotros en 7 cabeceras departamentales tenemos implementado el sistema de gestión de despacho, que es donde se ven los parámetros de cómo se resuelve un caso, desde que inicia el caso de presentación de la demanda hasta que concluye con una sentencia. Con el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua nosotros ya nos vamos a olvidar de lo que ocurre en la actualidad. Nosotros en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hemos dictado sentencia en casación de casos que llevan 10, 15 años desde que iniciaron. Con esta reforma nosotros vamos a tener un término perentorio de 90 días para dictar una sentencia en primera instancia. Tenemos buena experiencia en materia penal, que nosotros tenemos 3 meses cuando hay personas detenidas y 6 meses cuando hay personas sin detener. También buena experiencia en materia de familia y en materia laboral. Entonces, vamos la perspectiva hacia adelante. También se está haciendo un estudio sobre lo que es la infraestructura física para ver en qué lugares nosotros necesitamos tener nuevas salas de audiencia que estén preparadas para que las partes, actor demandado, los jueces y el público, porque las audiencias son públicas, estén preparadas para trabajar en un ambiente adecuado. Todas las audiencias se van a grabar y eso sirve de respaldo para lo que dicen cada una de las partes. Inicialmente grabación de audio, sí, de audio, no de video. No de video. Correcto. Grabación de audio, no de video, igual como existe en materia penal, en materia laboral y en materia de familia. Como no hemos venido Nicaragua trabajando en las transformaciones procesales, pues tenemos bastante infraestructura física, nos va a hacer falta muy poco. También se está trabajando a través de la Dirección Alterna de Resolución de Conflictos, la DIRAC, puesto que dentro de los requisitos de procedibilidad nosotros tenemos que las partes medien antes. ¿Qué se busca con esto? Que entremos a las transformaciones modernas de acuerdo a lo establecido y lo novedoso, que es inducir a las partes a que lleguen a un arreglo antes de que presenten una demanda. El Código Procesal de la República de Nicaragua, que va a entrar en vigencia en octubre, establece de que las partes pueden mediar antes, durante y después. Eso significa que inclusive cuando vaya a una ejecución de sentencia, las partes pueden arreglarse y mediar. Entonces, esto fue la mediación y el arbitramiento fue una propuesta de la empresa privada, puesto que este código fue ampliamente consultado con todos los sectores sociales y fue una iniciativa del Poder Judicial el presentarlo. Ahora, en este tema, ahora que mencionó la DIRAC y que estuvimos conversando con la directora de Resolución Alterna de Conflictos, casualmente veíamos hasta el escenario donde se iba a mediar, que no necesariamente era un estrado donde estaba alguien ahí, sino que el mediador estaba en comunidad con las partes. ¿Están así nuestros juzgados preparados para eso? Usted me decía que están haciendo trabajo, o van a hacerlo, los trabajos de cambio de los ambientes para que todos estén de cara a la oralidad ampliamente satisfechos. Bueno, los cambios se están haciendo y los cambios se están produciendo en los diferentes lugares donde nosotros tenemos los sistemas de gestión de despacho. En donde no tenemos los sistemas de gestión de despacho, nosotros también nos vamos a auxiliar de los facilitadores judiciales en los lugares más alejados,
porque nosotros que tenemos que garantizar como Poder Judicial el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia se garantiza dándole todas las facilidades a las clases más vulnerables, en este caso la gente pobre, los niños, niñas y las mujeres, a que puedan acceder a la justicia sin ningún costo alguno, puesto que nuestra Constitución y en la práctica nosotros lo realizamos, que la justicia es gratuita y que la justicia, las respuestas que se le tiene que dar a cada una de las pretensiones tiene que ser de manera pronta y efectiva. Entonces se están realizando no solamente capacitaciones, como dijo el doctor Arellano, aprender haciendo, puesto que la capacitación es fijar el conocimiento, porque los jueces tienen el conocimiento, pero lo tienen que fijar a través de las experiencias y el derecho comparado, puesto que nosotros no podemos dictar ninguna resolución o dictar un procedimiento y tenemos que aprender de los otros países. Por ejemplo, nuestro Código Procesal Civil se parece mucho al Código Procesal Civil de El Salvador, y así como tenemos la ayuda en estos momentos del CEJA, nosotros también vamos a traer a especialistas salvadoreños a fin de que una vez concluido el posgrado, que se concluye en agosto de este año, nosotros tengamos también una capacitación por los expertos salvadoreños, tomando como punto de partida que su código se parece mucho al nuestro y que dentro de los países latinoamericanos es donde mejor se ha desarrollado la reforma procesal civil. Un ícono de oralidad que se puede dar hoy por hoy y que ha estudiado el CEJA como experiencia, ¿qué país es? Bueno, en América Latina, sin lugar a duda, las experiencias de Uruguay, que fue pionera, aun cuando ya es un código antiguo y que requiere muchas mejoras también en sus procesos. Los propios uruguayos son muy críticos de ello. El Salvador es el otro caso de estudio que estamos justamente iniciando, porque se me olvidaba decirles que estamos desarrollando un proyecto de impulso de las reformas a la justicia civil en América Latina con fondos canadienses, con fondos de la cooperación internacional canadiense, y ese proyecto se va a desarrollar por los próximos 7 años. Entre ellos está estudiar algunos casos emblemáticos. Uruguay, el caso de El Salvador, acá en América Latina, en primer lugar, comparado, y en Europa, el sistema alemán y el sistema español. Uno más distinto al nuestro, que es el alemán por idioma, pero bien interesante y relativamente sencillo también para tener en cuenta y ir aprendiendo qué han hecho bien ellos, y los españoles, que claro, compartimos con ellos idioma y además una cultura jurídica que nos viene obviamente de la época de la colonia, y que también es muy interesante cómo ellos han evolucionado en sus procesos civiles. Y lo otro importante es entender que junto con las destrezas de los jueces que estamos desarrollando ahora, una destreza fundamental del juez no es solo dirigir audiencias y resolver, sino también tener la capacidad, como decía la doctora, de facilitar acuerdos entre las partes, ¿ah? Y por lo tanto, un aspecto fundamental en procesos civiles modernos es que siempre haya la posibilidad de buscar una salida alternativa, una solución más rápida o más adecuada que llegar hasta la sentencia final en un juicio. La mediación, el arbitraje, la conciliación son siempre soluciones muchas veces más adecuadas y amistosas para que las partes lleguen a acuerdo. Acá en Nicaragua tienen la experiencia ya de los facilitadores y además la experiencia de los mediadores del propio Poder Judicial, que van a estar y van a ser parte de este sistema. En Chile está la experiencia de los mediadores en materia de familia y en materia laboral también. América Latina en general ha avanzado mucho en ese tema. Entonces, los abogados también, junto con aprender a litigar para juicio, tienen que aprender a valorar la posibilidad de llegar a un acuerdo temprano y amistoso y por lo tanto ser parte de un proceso de mediación o de conciliación. Y eso supone capacidad de gestión en los tribunales. Aquí no importan solo los jueces, a pesar de que tienen un rol muy importante, sino que también importa todo el soporte administrativo detrás de un tribunal o de un juez, que significa que llegue la demanda, que se notifique a tiempo y rápido, porque como decía la doctora, lo que queremos son procesos rápidos, procesos transparentes. Para que los procesos sean rápidos, tiene que haber una gestión adecuada de los casos, tiene que juntarse, piensen ustedes, ya no es como en materia escrita, en que el expediente iba pasando de un escritorio a otro. Ahora esto es como cuando uno hace una obra teatral o cuando hace un programa de televisión. Tienen que estar todos a la hora para que se pueda hacer la audiencia. Tiene que estar el conductor, los invitados. En la audiencia civil tiene que estar el juez, tienen que estar las dos partes, eventualmente tienen que estar los testigos, peritos, los documentos, etcétera. Eso requiere una logística. La sala tiene que estar disponible, si se comparte con otros jueces o tribunales, como es muy común que se haga para aprovechar el espacio, eso requiere una logística, un soporte, lo que se llaman oficinas judiciales o gestión judicial.
e idealmente que a ese juicio lleguemos cuando se han agotado otros mecanismos amistosos de resolución de conflictos. En Ceja, más que resolución alternativa o mecanismos alternativos, nos gusta decir mecanismos adecuados de solución de conflictos. ¿Cuál es el más adecuado? Y la mediación, la conciliación, sin lugar a duda, son los que dan los mejores resultados y más perdurables en el tiempo, incluso que las sentencias de nuestros jueces. Vamos a hacer otra pausa y en esta parte final, doctora Pérez, a lo mejor nos ordena un poco para casualmente los abogados, ¿verdad?, que están pendientes de la entrada en vigencia en octubre del Código Procesal, porque en ellos va a recaer mucho que esto sea más ágil, ¿verdad?, y más si se ponen de acuerdo alternamente, aunque dice que no le gusta que sea alterno, ¿verdad?, sino que, ¿cómo es la palabra que usó? Adecuado. El mecanismo más adecuado. ¿Verdad? Pero si se ponen o alternos o adecuadamente de acuerdo antes, pues entonces esto no vamos a tener necesidad de ir a estos juicios orales. Pero las novedades ordenadas para que los amigos televidentes y los especialistas en el tema jurídico puedan conocer de parte de la presidenta de la Sala Civil, tener un poquito más de conocimiento y, como dicen, la piedra, para que después no vayan a dar lástima a los juzgados. Vamos a los mensajes y regresamos con nuestros invitados. En estos momentos, carecer de sangre puede ser fatal. Gracias a los donantes voluntarios de sangre, cada día se salvan vidas. Vos también podés serlo. Únete a los donantes voluntarios de sangre. Dona sangre, regala vida. Llama al 265-1406. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. El fraude energético es un delito que implica condena, y la ley se está aplicando con rigor. Pues el fraude nos afecta a todos. No arriesgues tu negocio ni a tu familia. Evita ser castigado por la ley. Acércate a Disnorte Disur y legaliza tu situación en mutuo acuerdo. Te esperamos. Disnorte Disur. Manténete informado enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamos ya en esta parte final de su programa de entrevista, conversando aquí con el doctor, ni más ni menos, Jaime Arellano Quintana, del CEJA, y con la presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Eliana Pérez. Estaba leyendo aquí de que además no solo vienen chilenos, sino que argentinos a dar clases. ¿Argentina tiene experiencia en estos temas? Están igual que Chile. Bueno, Chile tiene experiencia en reforma a la justicia de familia y laboral, y además el debate ahora legislativo civil.
En Argentina han ido haciendo progresivamente también una reforma a la justicia civil. Hay profesores españoles de esas nacionalidades en este momento. Gonzalo Rúa es argentino. Sí. Felipe Marín es chileno. Lionel González es argentino y es nuestro coordinador de capacitación en CEJA. Y Marco Fandiño es español y nuestro coordinador de proyectos y estudios. Okay, Gonzalo está haciendo capacitación en el área penal porque él es juez penal. Felipe, que es chileno, está haciendo capacitación en materia de justicia civil porque él es un especialista justamente en litigación civil oral. Doctora, de cara a ya la puesta en vigencia del código, ¿cómo dicen en la piedra que usted pudiera dar como consejo a todos los litigantes, a todos los interesados, a las partes que son las que luego, ¿verdad?, ganan o pierden de cara a los juicios que se desarrollan o a la solución alterna o la palabra adecuada. Y se lo voy a copiar, pero vamos a tener que cambiarle alterno por adecuado, o vamos a decir, voy a comenzar a decir alterno y adecuado, ¿verdad? Porque no solo es alterno. ¿Cuáles son las principales novedades que tiene, diríamos, el código para efectos del conocimiento de los ciudadanos y de los especialistas en el tema? Bueno, las principales novedades es que pasamos de un código escrito completamente obsoleto, que no está de acuerdo con las transformaciones actuales en código de procedimientos a nivel internacional. Pasamos a un código que es mixto por audiencia. Tenemos una demanda y contestación de demanda por escrito, pero tenemos como novedades la subsanación de las omisiones. Como diligencia previa tenemos que todas las partes tienen que presentar una certificación de que mediaron el caso, lo que significa de que lo que se pretende el legislador al haber puesto en vigencia esto es de que las partes concilien antes de ir a un juicio. Eso nos va a traer una disminución, consideramos nosotros, en la carga que hay en materia civil. En materia civil, la carga judicial es la más grande que existe, puesto que con la entrada en vigencia de la oralidad en las otras materias ha disminuido increíblemente la cantidad de causas que existen. Luego de que, como consejo, ¿verdad?, las partes es de que no solamente estudien el código, no solamente se capaciten, sino que tienen que cambiar de actitud. Tienen que cambiar el cassette y el concepto que nosotros teníamos completamente, digo nosotros, porque yo también estudié en el sistema inquisitivo. No es lo mismo el sistema inquisitivo que el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio se tienen que garantizar todos los derechos tanto procesales como constitucionales a cada una de las partes. El rol del juez cambia completamente en un grado de 180 grados. Pasa de ser un juez pasivo, inactivo, a ser un juez proactivo, porque no solamente es el tema de dirigir las audiencias, sino que en determinado momento, cuando lo considera adecuado, intervenir y preguntar en caso de duda, que es una diferencia entre lo que es la materia penal y la materia civil. En materia penal el juez no puede hacer ninguna pregunta, aunque tenga alguna duda, pero en materia civil, con la experiencia que nosotros tenemos de 15 años en materia penal, ¿verdad?, y por ser la Corte Suprema de Justicia la que presentó ese anteproyecto de ley, pues se cambió a este asunto de que el juez tiene que ser proactivo, y el ser juez proactivo, si nosotros nos vamos a derecho comparado, son las tendencias modernas. Tiene que dotarse de las herramientas necesarias y las técnicas necesarias, no solamente los jueces de oralidad, sino que también las partes, porque las partes tienen que garantizar el derecho a la legítima defensa, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Hay algunas competencias que estaban dadas únicamente a los jueces, que ahora también van a estar dadas a los abogados y a los notarios. Por ejemplo, antes divorciar era un tema de competencia únicamente de los jueces de distrito. Ahora se le dio la competencia a través del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, esa competencia a los abogados y notarios, con la única
requisitos de que tienen que ser abogados y notarios con más de 10 años de ejercicio profesional, y es algo súper novedoso porque los juicios de divorcio eran bastante largos y tediosos, y ahora en un solo acto, siempre y cuando ambas partes se pongan de acuerdo, puede ser divorciada una persona y debidamente inscrito. Entonces ha cambiado completamente, pero lo que tenemos que cambiar completamente es la mentalidad, es la actitud, saber que hay una teoría del caso, y que la teoría del caso que tiene que estudiar el juez es desde el punto de vista de lo que presenta la parte actora y desde el punto de vista de lo que presenta la parte demandada. El juez, que es la parte que más nos interesa como Poder Judicial, tiene que estudiar el caso, porque tiene que saber qué respuesta tiene que dar con cada una de las pretensiones que presenten las partes. Y el abogado tiene que construir también su teoría del caso, no solamente porque él es la parte actora, sino que tiene que estar listo y preparado para lo que dice la parte demandada. A la hora de los interrogatorios, pues los interrogatorios son completamente diferentes. Hay un interrogatorio directo, interrogatorio indirecto. En la hora del interrogatorio directo no se van a permitir preguntas ni sugestivas ni inductivas. Tienen que hacer preguntas que se relacionen directamente con los hechos, y tienen las partes que aprender a hacer hablar a las pruebas que ellos presentan, y esas pruebas deben de estar en estricta relación y directa tanto con la parte de la demanda y de la contrademanda en su caso, que así se presenten. Y los jueces tienen que tener, ¿verdad?, dotarse de las técnicas necesarias a la hora de la apreciación de la prueba y poder dictar una sentencia que en derecho corresponde, garantizándole los derechos constitucionales y procesales a las partes. Una de las grandes novedades también que existe es el hecho de que si terminamos la primera parte del procedimiento, la primera instancia, con el código anterior, y una vez que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, la apelación se va a llevar con el nuevo código. Con eso se da una respuesta muy grande a todos los usuarios de justicia, puesto que con el actual código nosotros tenemos una retardación increíble. Entonces la retardación de justicia va a quedar en el pasado y la justicia se va a transparentar. ¿Por qué creo yo eso? Y con mucha certeza lo digo, porque a la hora de la pretensión el juez va a tener que resolver garantizando los principios de contradicción, inmediación, oralidad, publicidad, y resolver dando una resolución que sea debidamente motivada. Si una resolución no es debidamente motivada, pues no se defiende por sí sola. Entonces, las partes pueden en el acto alegar lo que estimen conveniente una vez que resuelva el judicial. Es interesante todas estas cosas para que los abogados particularmente y las partes tomen nota de esta reforma y modernización que se está dando del sistema judicial nicaragüense, porque después se pueden quedar, como dicen, llámame a la policía porque lo van a echar preso. Y no avanzamos, porque no nos cambiamos. Usted dice todavía CACEP, todavía dice Chipdon, Jaime Arellano Quintana, ¿verdad? Y como decían, ahora dicen son nativos digitales, ¿verdad? Y usted, doctora, parece que somos, dice, inmigrantes a la informática. Temas que también hay que ponerse, como dicen todos, de acuerdo en el lenguaje que vayan a usar para que no les digan activos y pasivos. A la hora que están ahí se queda uno serio. Pero gracias, doctora, de haber estado aquí con nosotros. Esperamos que esta capacitación de parte del CEJA sea productiva para Nicaragua. ¿Algo final que quiera decir, doctor? Simplemente yo creo que el desafío es no solo para los jueces, sino, como decías tú, Plinio, para los abogados. Para que el sistema funcione, los abogados también tienen que prepararse para este nuevo sistema y necesitan entrenamiento. Y finalmente, entender todos los ciudadanos en Nicaragua que los acuerdos amistosos siempre son una mejor solución que los pleitos que llegan a juicio. De manera que el entrenamiento para jueces y abogados es buscar acuerdos adecuados de carácter amistoso, y si eso no es posible, que siempre exista un juez que pueda solucionar. Este nuevo sistema de justicia debiera, en general, traer una justicia más transparente, más rápida, y ojalá, insisto, buscando las soluciones más adecuadas
para el tipo de conflicto que se presente. De eso se trata y les agradecemos la invitación. Vamos a estar logrando durante esta semana entrenar a sobre 80 jueces entre jueces penales y civiles, con la cooperación del GACA, que es el Global Affairs Canada, que es la cooperación canadiense que nos da fondos a CEJA para poder justamente hacer este trabajo, y le agradecemos además al Poder Judicial y a la Corte Suprema Nicaragüense por la confianza de habernos invitado a hacer este trabajo de capacitación. Esperamos que Nicaragua siga en este proceso de implementar su reforma a la justicia civil en todos los aspectos y acompañarlos en el proceso de perfeccionamiento de sus jueces y juezas. ¿En Chile se divorcian también los abogados y notarios o todavía no? En Chile el divorcio puede darse, de hecho, por acuerdo entre las partes ante notario, pero siempre se lleva a una homologación al Poder Judicial. ¿Y le han contado a esta distinguida magistrada de la Ley 779 y su aplicación? ¿No le han contado? ¿Cuál es esa, la de violencia? Violencia intrafamiliar y sexual. Bueno, muchas gracias, Plinio, por la invitación, y en nombre del Poder Judicial, muchas gracias a CEJA por darnos esta capacitación de calidad con gran profesionalismo y en base a la hermandad que tenemos que tener los pueblos latinoamericanos. Gracias, doctora, de haber estado aquí. Doctor Arellano Quintana, gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista, y continúen con la programación regular. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa.